Bienvenidos todos a este espacio Magis en el aula. Hoy tenemos un diálogo reflexivo sobre educación basada en competencias. Tendremos la participación de Carlos Pereira, quien es director de la Facultad de Humanidades del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola. También estarán otros directivos y maestros de ese centro de estudios. Para ustedes, este interesante contenido. Arrancamos también el ingeniero Alifonso, coordinador de la ingeniería agroempresarial, ha vivido unas experiencias en torno al tema y también nos comunicará lo que él ha ido construyendo a lo largo de este periodo. Así que arrancamos nuestra actividad de la tarde, nuestro diálogo reflexivo desde la Cátedra de Humanidades, siendo el ingeniero Carlos Pereira quien va a dirigirnos esta tarde. Adelante, Pereira. Bien, hola a todos. Básicamente, como dice el título de la actividad, es un diálogo reflexivo, por tanto, es un intercambio de ideas y planteamientos respecto a las experiencias que se han tenido en el enfoque, y para iniciar voy a compartir algunas ideas de este concepto, de este tema relacionado con los rediseños y diseños que hemos estado haciendo desde las ingenierías. Entonces, como forma de iniciar el diálogo, pero luego la dinámica va a ser que se cree un intercambio donde, sobre la base de este punto inicial que va a ir la presentación, los participantes vayan expresando sus experiencias, sus inquietudes, sus recomendaciones. Así que vamos a ver esta breve presentación y luego entramos en esa dinámica de intercambio. La guía que utilizamos para desarrollar los planes de estudio de nivel técnico superior, tecnólogos, plantea el concepto de competencia como la combinación e integración dinámica y compleja en cuanto a actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y disposiciones actitudinales que acreditan un titulado universitario para demostrar en el contexto laboral o en situaciones concretas su saber teórico, su saber práctico, saber ser y estar. Esto nos da un concepto que circunscribe el enfoque por competencia, desde el concepto competencia a el trabajo. Hay algo que siempre he escuchado en los tratadistas del enfoque por competencia, que las competencias tienen valor para el trabajo. Entonces, cuando hablamos de competencia, enfoque por competencia, siempre se está pensando en lo que se requiere en el mundo laboral. Es por eso que todo proceso de diseño, de rediseño, de algún tipo de formación bajo el enfoque por competencia, tiene que partir de la necesidad que existe en el mercado laboral. A diferencia de lo tradicional, que se generaba una oferta y se salía a vender, vamos a decir, una especie de currículum empujado, en el enfoque por competencia, se parte de una necesidad que existe en el mercado laboral, sea una necesidad actual o futura que se puede identificar con las empresas, con las organizaciones de la sociedad. En sentido general, y la guía de técnico superior así lo establece,
las competencias son de 3 tipos, aunque hay distintos modelos que amplían o que utilizan otro nombre para representar estos. Pero en nuestro modelo Loyola, que está alineado con esta guía que les digo, tenemos 3 tipos de competencias. Las fundamentales, que como ahí indica, son las que todas las profesiones o todos los egresados de las profesiones van a tener. Son propias de la institución. Si estuviéramos hablando, para poderlo comprender mejor, de una institución como la UAS, por ejemplo, que tiene distintas facultades, distintas escuelas, todos los egresados de la UAS deben de tener las mismas competencias fundamentales. Es un sello, son las competencias más, vamos a decir, relacionadas con el comportamiento del individuo. Las genéricas, que son el segundo tipo que presentamos acá, son las competencias propias de un área de conocimiento. Si nos vamos a ese ejemplo de la UAS, que creo que ayuda mejor porque es una institución muy diversa, nosotros somos una institución especializada. Por ejemplo, las ofertas dentro de la Facultad de Ingeniería de la UAS tendrían unas competencias genéricas a las carreras, y es posible que esas competencias genéricas puedan estar circunscritas incluso a una escuela. Es decir, que hayan algunas competencias genéricas de la facultad, pero incluso en las escuelas, entre carreras de la misma escuela, hayan competencias genéricas que identifiquen esa área de conocimiento. Y las específicas, que ya creo que son las competencias que todos los modelos de enfoque por competencia, con las que todos los modelos están de acuerdo, son las que plantean el conocimiento propio del área de esa carrera. Entonces, si veríamos una institución tan amplia como la UAS, como les decía, podríamos encontrar que todos sus egresados tienen competencias fundamentales iguales. Los egresados de una facultad o escuela tienen competencias genéricas iguales, y cada carrera tiene sus competencias específicas. ¿Qué plantea la guía como redacción de las competencias? Las competencias tienen 3 partes. Ojo, en el modelo de Loyola, a eso se le ha agregado una 4ª parte, y lo voy a mencionar. La primera es el verbo de desempeño, que es lo que hace el egresado. La segunda es el objeto, con qué lo hace, y la tercera es la finalidad, para qué lo hace. En nuestro modelo institucional, que está en el proyecto curricular institucional y en la redacción de competencias que hicimos, se agregó una 4ª parte, que es la condición, vamos a decir, Alcántara siempre decía como el criterio de calidad, y eso es como una especie de aptitudes, aptitudes con, con C, aptitudes que circunscriben esa competencia a unas condiciones específicas sobre las cuales deben de darse. Por poner un ejemplo de una redacción, pudiéramos hablar como verbo aplicar, un verbo muy utilizado en nuestros planes de estudio. Aplicar las herramientas de calidad para la mejora de los procesos. Eso pudiera ser una competencia de un tecnólogo en diseño y manufactura, o de un ingeniero industrial. Aplicar herramientas de calidad para la mejora del proceso. La 4ª parte nos daría
ese criterio de condición de calidad, por ejemplo, con alta efectividad, con precisión, cumpliendo con estándares de seguridad, con ética. Es decir, esa es la última condición que tienen las competencias que hemos redactado, y sería esa cuarta parte. Ahora bien, yo creo que para el docente, porque estas competencias, y vuelvo hacia atrás, tratan de satisfacer las necesidades que hay en el mercado laboral, y por tanto esas competencias fundamentales, genéricas, específicas, van a formar parte de lo que sería el perfil de egreso, como esas grandes cosas que la persona va a saber. Estas competencias en un modelo que está muy arraigado, que nosotros no lo hemos asumido, pero tenemos pendiente tal vez evolucionar hacia allá, pasan a convertirse, a desagregarse en elementos de competencia, que como decía ahorita, las competencias van a responder al saber hacer, saber ser, saber y ser. Entonces, para cada uno de esos ámbitos, mírenlo acá, se crean elementos de competencia. Es decir, eso es un punto que en nuestro esquema y en el esquema de esta guía no se toma en consideración, pero sería un intermedio de esas competencias macro a competencias ya más particulares que plantean la teoría, la práctica, el ser y el estar que ese estudiante va a hacer para lograr esa competencia macro. Pero a nivel de la docencia, producto de que el docente trabaja con asignaturas, con contenidos ya específicos, se debe tomar muy en cuenta lo que son los resultados de aprendizaje, porque los resultados de aprendizaje serían esos escalones, como siempre digo, que el estudiante debe de ir subiendo para alcanzar una competencia. Es decir, esas competencias que teníamos en el perfil, fundamentales, genéricas y específicas, que redactamos con este esquema, y que posiblemente, aunque no lo tenemos actualmente en nuestro esquema ni en la guía que he tomado estas informaciones, requieran desagregarla mediante elementos de competencia que indiquen cuáles son como las partes teóricas, prácticas y actitudinales que esa persona va a trabajar, confluyen en resultados, que son esos escalones, como digo, que se trabajan a través de las asignaturas. Si una competencia, por hacer una alegoría, es que un estudiante suba a un segundo piso, la competencia es llevarlo desde el primer piso al segundo piso, los escalones son los resultados de aprendizaje. Es decir, que en el enfoque usted va a tener una serie de asignaturas o módulos que tienen contenidos que le van a permitir ir alcanzando resultados de aprendizaje que, cuando se van sumando, se van consiguiendo, se logra la competencia, que sería subir al segundo piso. No sé si se entiende la forma en que lo quiero representar. Entonces, esos resultados son enunciados de lo que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de aprendizaje, definido en términos de conocimiento y habilidades cognitivas, prácticas y conductuales. Esos procesos se estratifican y distribuyen en las unidades de aprendizaje, las asignaturas, los módulos y áreas que inciden en la formación de las competencias específicas de la carrera. A veces, por los resultados redactarse exactamente como se redacta en la competencia, se confunden.
Y una forma de identificarlos, de saber qué es una competencia del perfil y qué es un resultado de aprendizaje, sabiendo que tienen la misma estructura, es el valor para el empleo. Lo que decía ahorita, una competencia debe tener un valor para el empleo. Un resultado de aprendizaje es una parte de ese proceso de adquisición de esa competencia, una parte pequeña. Entonces, si usted lo lee y se da cuenta de que, por ejemplo, con utilizar herramientas de corte, por decir un caso, para el maquinado de metales, no es suficiente para que una persona pueda adquirir un trabajo, entonces no se estaría hablando de una competencia, sino de un resultado de aprendizaje, de alguna asignatura, de algún contenido entre alguna asignatura que permite al estudiante alcanzar ese conocimiento, esa habilidad, pero que él tendrá que ir sumando otros para cuando se junten esos resultados de aprendizaje a tener ya la competencia completa. Y esa competencia sí normalmente la vemos en los descriptivos y en la solicitud de empleo, aunque les digo que siempre hay muchas cosas confusas, no es que eso está totalmente estandarizado, pero creo que es importante ir aclarando estas cosas del enfoque. Entonces, este sería el esquema de lo que se trabaja en una asignatura para desarrollar el enfoque por competencia. Tenemos contenidos que se ven a la derecha, y esos contenidos median entre las competencias, elementos de competencia y los resultados de aprendizaje que se obtienen en esa asignatura o ese módulo. Y para esos resultados de aprendizaje tenemos que tener para cada uno varios criterios de evaluación que nos permitan identificar que el estudiante adquirió a través de esos contenidos que le sugerimos, que le trabajamos, los resultados de aprendizaje que queremos que él alcance. Y ahí está un punto neurálgico. Y yo como estudiante, como docente, he visto que el meollo, dicen los cubanos, que ahí es que está el pollo del arroz con pollo. La parte más importante es en la evaluación. Yo, como estudiante, siempre o muchas veces acudía a evaluaciones sin saber de qué me iban a evaluar. Y muchos profesores sacaban un ejercicio viga o algo, y la evaluación en competencia no se trata de que déjame sorprender a estos muchachos y ponerle, no. Usted le puede decir exactamente qué le va a evaluar. Miren, de esto que viene el examen. Y de esta manera usted puede decir, usted va a tener 2 ejercicios de tal cosa o 2 preguntas de aquello, porque la idea no es como sorprenderlo y ver si estaba atento. La idea es que él demuestre que adquirió los conocimientos, las actitudes, las prácticas correspondientes a ese resultado de aprendizaje que le permitirá gradualmente adquirir la competencia. Entonces, eso es un punto muy a tener en cuenta para el rol fundamental del docente en el enfoque por competencia, que es la evaluación. Entonces, por último, comparto algo que tomé desde la reunión de inicio y lo retomo porque tiene que ver con esto de la evaluación. ¿Cómo es la evaluación bajo el enfoque por competencia? Y aquí hay algunas ideas tomadas de un trabajo de estos señores que pongo al final del slide, de la hoja. El sistema de evaluación por competencia requiere una buena organización y preparación por adelantado.
para poder elaborar todos los recursos necesarios para el aprendizaje. Es decir, el docente tiene que estar claro cuáles son los resultados de aprendizaje que él quiere que los estudiantes alcancen. Y tiene que estar claro en con qué se relacionan, con cuáles competencias del perfil de egreso se relacionan esas competencias, esos resultados de aprendizaje, para tener una visión clara. Y sobre la base de eso tiene que hacer una planificación de su clase, organizando los recursos que le permitan ayudar, facilitar al estudiante al alcance de esos resultados de aprendizaje. Se debe preparar correctamente los estudiantes para las pruebas. Es indispensable comunicar con claridad cuáles son los criterios de evaluación en relación directa con las competencias. Lo que decía en el slide anterior, yo he participado en algunas actividades bajo el enfoque por competencia, como diplomados, incluso el máster en gestión universitaria, donde usted ingresa al aula virtual y en la asignación siempre hay una rúbrica que indica de qué manera se va a evaluar cada unidad, cada contenido didáctico, y se dice claro qué es lo que el estudiante tiene que hacer en una presentación, en un examen, en un ensayo que realice, en cualquier tipo de instrumento que se utilice para evaluar al estudiante. Se tiene que, primero se tiene que utilizar el instrumento adecuado a lo que queremos observar del estudiante. Si queremos saber que el estudiante tiene habilidad para, qué sé yo, medir corriente en un circuito eléctrico, eso no lo vamos a evaluar con un examen en un papel, poniéndole un circuito eléctrico y diciéndole, mida la corriente ahí y dónde te pondría el amperímetro. Usted tiene que hacerlo con un amperímetro y un circuito montado en la realidad. Es una habilidad que tiene que evaluarse de forma práctica, pero también el estudiante tiene que estar claro de que eso se le requiere. Él lo tiene en esa planificación del docente encontrar. Evaluar competencia implica observar al estudiante trabajando y juzgar las competencias que están construyendo. Perfectamente lo que acabo de mencionar. Se pueden documentar las observaciones, almacenarlas, comentarlas y realizar un balance de logro de competencias usando herramientas conceptuales y modelos teóricos del aprendizaje. Es algo que se da mucho o que se está trabajando en preuniversitario. Veo en la primaria que está esa documentación de las observaciones, ese seguimiento, algo muy jesuítico que la evaluación es un proceso y eso requiere tiempo porque no se trata simplemente de un momento, sino del proceso. Un momento pudiera decir que alguien no es competente. Sí, es decir, cualquier persona en un momento puede cometer un acto, puede ser evaluado y resultar incompetente, pero tal vez es competente. ¿Cuántos pilotos de avión o choferes han tenido accidentes? Los mejores choferes han tenido accidentes y tal vez cuando se evalúa ese accidente se dice, bueno, falló, pero eso no quiere decir que sea incompetente, porque si se busca su historia, se va a ver que no, tenía tantas horas de vuelo, un registro limpio, no, pero era un buen piloto. Hay que ver qué pasó en ese momento, qué situación específica condujo a eso, pero si no se tuvieran las observaciones de todo el proceso, entonces se juzgaría solamente por ese momento. Por eso que hay estudiantes que dicen, no, el profesor nunca evaluó y al final dio un examen de 60 puntos y ya puso la nota. Y reprobamos. Bueno, eso es, ahí hay una práctica docente muy mala, porque solamente está viendo un momento. Tener en cuenta el seguimiento del proceso por el docente, que ayuda a descubrir los puntos débiles y permite insistir en los mejoramientos necesarios. Adicional a lo que he hablado, es eso de, en ese proceso también ir retroalimentando
a los estudiantes, porque es la única manera de que ellos puedan, claro, también depende de ellos, porque yo no voy a decir que el estudiante sea bueno o malo, depende solamente del docente, depende de la actitud del estudiante, pero el docente en su rol el rol de docente es poder retroalimentar, poderlo conducir, como si lo va llevando por un camino, vamos para el Pico Duarte, y un grupo se va por, no, usted no es por ahí, es por este camino. Bueno, si los estudiantes cuando él vuelve a girar la cara se van por ahí huyendo y se les pierden, bueno, ya eso lo tomaron ellos como decisión, pero el docente tiene que estar pendiente, tiene que darle las pautas necesarias para poder lograr y alcanzar ese resultado de aprendizaje en el caso de la asignatura que le permiten llegar a la competencia. El trabajo por competencia es complejo, requiere tiempo, requiere ajustar todos los recursos. No se puede hablar de competencia solamente cambiando los programas de asignatura, ni solamente cambiando la práctica del docente. Tienen que cambiar los recursos, los espacios, los estudiantes que tienen 15 años estudiando en una dinámica y cambian esta dinámica, tienen que cambiar, tienen que ser más autónomos, pero creo que este proceso de cambio tiene que darse de forma paulatina y creo que es bueno, por lo menos en nuestro contexto de educación técnica, que tenemos una institución que es nuestra especialidad, es sumamente importante y aporta manejarse con el enfoque por competencia y entiendo que dará buenos resultados, aunque siempre hemos trabajado de una forma u otra por competencia, organizar mejor toda la docencia bajo los criterios que establece el enfoque para estructurar mejor la docencia bajo el enfoque. Esto es básicamente lo que quería compartir como forma de que podamos iniciar un proceso de diálogo. Así que tal vez inicialmente cualquier pregunta, pero cualquier comentario o sugerencia es bienvenido. Adelante, levantando la manita. Vamos a pasar un momento al ingeniero Alifonso, que quiere compartir sus experiencias. Adelante, Alifonso. Buenas tardes a todos, saludos. Como le comentaba al profesor Freddy, yo estoy trabajando con el tema del marco y realmente yo me he empapado mucho con ese tema, con el tema de competencias, y uno se ha dado cuenta de que el tema de trabajar con competencia surge de un proceso de transformación del mundo laboral, donde ya las empresas no buscan personas con capacidades, lo que están buscando personas competentes, es decir, personas que puedan resolver problemas de forma autónoma, que estén dispuestos a colaborar en sus entornos laborales. Y normalmente se habla mucho, ahora que se está desarrollando el marco nacional de cualificaciones, se habla mucho de un profesional que es competente, de un profesional que es capaz de, y nuestro perfil y nuestro pensum, nosotros vemos que el pensum dice, el estudiante es capaz, el egresado va a ser capaz de hacer esto, esto y esto. Y realmente lo que uno busca que nuestros egresados sean competentes, básicamente que posean conocimientos, habilidades y que puedan orientar su actuación en base a una profesión. Porque obviamente nuestros estudiantes van a estar en un contexto laboral que obviamente son inciertos, son muy heterogéneos y muy diversos. Y realmente lo que se busca es que los estudiantes puedan lograr hacer una integración de conocimientos. Normalmente cuando uno revisa la ley que se está proponiendo con respecto al Marco Nacional de Cualificaciones, uno dice, pero aquí que se habla de competencia. Según el Marco de Cualificaciones, la ley, una competencia se dice que es una competencia como una capacidad demostrada para actuar de manera eficaz, responsable y autónoma en un contexto o estudio de trabajo.
movilizando de una forma integrada conocimientos, habilidades cognitivas, prácticas y actitudes. Por eso es que cuando se habla de que las competencias son un enfoque, es muy importante dejar eso claro, porque hay veces que nos confundimos y yo cuando empezamos a hacer los programas y todo eso, no entendía muy bien, pero ahora lo entiendo, que la competencia son simplemente un enfoque de la educación y no un modelo pedagógico. Y eso es muy importante tenerlo claro, que las competencias son un enfoque para la educación y no son un modelo pedagógico. Porque el usar competencia no quiere decir que va a ser una representación de todo el proceso educativo. Es decir, que todo el proceso que es instructivo, el proceso desarrollador, la concepción curricular, la concepción didáctica, el tipo de estrategias didácticas a implementar, eso no es lo que es el enfoque, que a veces nos confundimos. Obviamente, al contrario, las competencias son un enfoque porque solo un enfoque, porque solo focalizan algunos aspectos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación. Por ejemplo, cuando hablamos de conocimiento, lo que buscamos es la integración de conocimiento, habilidades cognitivas, prácticas y actitudinales, y el desempeño a través de actividades problema, la construcción de programas de educación integrados y la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores. Entonces, cuando hablamos de un enfoque que es tripartito, donde participa el sector educativo, donde participa el sector empresarial y donde participa el Estado, podemos sacar un perfil que sea más competente. Y eso destaca mucho porque cuando uno recibe las ofertas que mandan las empresas aquí al IESEL, de buscando ingenieros, buscando técnicos, ya la gente no quiere personas que tengan capacidades, sino gente que sean competentes, personas que tengan la habilidad de resolver de manera autónoma todos los problemas que se presenten. Y por eso es que las competencias, cuando hicimos los programas y cuando revisamos el perfil que tenemos actualmente con las competencias genéricas y las fundamentales, nos damos cuenta de que estas competencias no solo están limitadas a elementos cognitivos, sino que abarcan elementos actitudinales de la persona, que muy pocas veces es difícil de adquirirlos, del tema de responsabilidad, del tema de valores, que obviamente en el IESEL están muy marcados por nuestra formación. Y a nivel general, una competencia es algo más que un conocimiento, una destreza. Y por eso yo pienso que nuestros egresados tienen algunas características que nos distinguen y cuando uno va a un lugar, yo porque soy egresado de aquí del Politécnico, cuando uno sale de la institución, uno lo distingue en ciertas características, ciertos atributos que nos diferencian del sector, que son los que debemos de mantener en nuestro perfil. Por eso yo creo mucho en el tema de las capacidades y en el potencializarla. Obviamente tenemos un perfil que se hizo un reajuste hace un tiempo, donde se hicieron grupos focales para determinar qué necesitaba la empresa, cuáles son las necesidades del mercado. Es un proceso muy importante en todo este proceso, en toda esta parte. Y hasta ahora, como dice Carlos, el trabajar por competencia es sumamente complicado porque cambia la estructura de todo, hasta del proceso de admisiones. Yo en estos días que nos hemos estado evaluando el tema del plan que se nos entregó, nos cuestionaban de por qué estamos teniendo un rediseño de la carrera bajo el enfoque por competencia, pero tenemos un examen de admisión que no mide, por ejemplo, actitudes, donde cuando trabajamos con un enfoque por competencia tenemos el tema de las actitudes, el tema de las habilidades, no tanto técnicas, sino cognitivas y de personalidad. ¿Por qué no lo tenemos? Entonces, esas son cosas que nos ponen a pensar del impacto que es trabajar bajo un enfoque, que no es un modelo educativo, que es importante que eso quede claro. Yo creo que hay unas grandes oportunidades. Hemos intentado aplicar los programas en las clases, pero como dice Carlos, hay que romper muchos paradigmas en el tema de la evaluación, hasta con la cantidad de estudiantes por aula, y ciertamente yo considero que obviamente brinda un montón de oportunidades porque permite que los estudiantes que van a entrar en un mercado que obviamente es muy polivalente, muy dinámico, competitivo, poder adaptarse al contexto en el que van a estar y sobre todo ser autónomo. El tema de la autonomía es muy importante cuando trabajamos con competencia y de que el estudiante es el gestor de su conocimiento. El estudiante tiene que
gestar su conocimiento, y más que el profesor no es un profesor, sino un facilitador. Ahora con la educación virtual, yo le he enfatizado mucho a los que he dado, las clases que he dado, de que en este modelo de educación el estudiante es el gestor de su conocimiento y él es el responsable. Estamos acostumbrados a un modelo donde el profesor va y se para a hablar y dura las 3 horas hablando, y lo hacemos virtual todavía en algunas clases, y bajo este enfoque es diferente la cosa, porque el estudiante juega un papel trascendental en el tema de que él es el responsable de la gestión de su conocimiento. El profesor está ahí solo como un facilitador del mismo. Interesante el aporte del ingeniero Carlos Pereira y del ingeniero Alifonso. La profesora maestra Bárbara Garriga dice que aquí se aplica el POMA y que es una prueba de aptitudes. También yo digo que dentro del enfoque por competencia había que revisar la manera de evaluar el conocimiento, y que no sea solo por exámenes. Hay que tener muy presente también las estrategias que el maestro va a aplicar. Bueno, abrimos el debate. Personas que deseen expresar sus opiniones pueden levantar la mano. No sé si la maestra Bárbara está por ahí, que escribió algo en el chat. Él dice de acuerdo con Alfonso con respecto a las evaluaciones bajo el enfoque por competencia. Y quería compartir que también lo he utilizado este ejemplo en ocasiones anteriores, como he visto, por ejemplo, que un muchacho entra a trabajar en un taller de reparación de celulares sin prácticamente ningún conocimiento de electrónica ni de eso, ni de la reparación de celulares, y en 3, 4, 5, 6 meses es un experto reparando celulares, programando, haciendo todas las cosas. Y uno pensaría, bueno, si esa persona que lo instruyó lo traemos aquí a dar un curso, nos daría un excelente curso de reparación de celulares, pero la persona viene y da un curso de reparación de celulares y no se logra los mismos resultados. Y cuando uno ve, hay diferencias entre cómo se hacía en el taller y cómo se hace en el aula. Cantidad de personas, los recursos, en el taller está ahí lleno de celulares, la parte del componente práctico y teórico. Entonces yo creo que la educación por competencia tiene que fijarse, tiene que enfocarse bastante en casos de éxito y replicar eso en todo el contexto, no en una parte, porque a veces queremos copiar solamente una partecita del caso de éxito y decir que no funcionó. Entonces eso es, yo creo, algo bastante importante, porque la educación masiva, como si fuera una manufactura de personas, tiene ese problema de que se nos escapan cosas. Es difícil dedicar el tiempo a atender a todos, independientemente que sean autónomos en su aprendizaje. El docente tiene que evaluar, tiene que conducir el proceso, y eso requiere tiempo. Interesante. Seguimos en el diálogo a personas que deseen opinar. Estamos en el tiempo. A la maestra Mayerlin, a Nelly Ramón Jiménez. Adelante, Mayerlin. Buenas tardes a todos. Sí, realmente quería agregar una parte en lo que mencionó César, sobre que las empresas o instituciones no solamente se enfocan en buscar una persona porque tenga un conocimiento, una experiencia, sino también que nos estamos enfocando mucho en la parte de
qué competencia puede tener esa persona, qué valor agregado puede dar a la posición que va a ocupar. Porque muchas veces usted puede tener el mejor ingeniero, pero si es una persona que no tiene la capacidad de trabajar en equipo o no sabe delegar, no sabe conseguir resultados a través de otro, entonces ahí vamos a tener una deficiencia por esa parte. Porque si le toca trabajar en el piso con personas, vamos a decir que tienen un cierto nivel académico, que quizá no sea el que tenemos nosotros, entonces le va a ser muy cuesta arriba poder tratar con esas personas. Y por eso, para mí es sumamente importante saber que dentro de la parte ya educativa se considere el enfoque por competencia, porque eso lo van a exigir o lo están exigiendo ya las nuevas personas que se están formando. Y si de una vez lo van adquiriendo desde la universidad, entonces eso es lo que van aprendiendo y si nacen con eso se le va desarrollando también. Eso era lo que quería agregar. Muy bien, muchas gracias, maestra Mayerlin Jiménez. ¿Alguien más? Profesor Moisés Ramírez. Adelante, Moisés. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Estaba externando, aunque en otra óptica, al ingeniero Carlos Pereira, de la necesidad de nosotros crear nuestras propias semillas de ideas a través de seminarios internos. No tanto invitar gente de fuera. Vamos a ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y de esa misma manera ir construyendo nuestras necesidades. Una de las claves de nuestro modelo pedagógico ignaciano es el trabajo colaborativo. Y yo veo muy poco trabajo colaborativo entre nosotros. Eso se puede solucionar y solucionando haciendo seminarios por área, por grupos de trabajo, por asignaturas comunes. Pero yo creo que ese es el paso que debemos dar. Porque alinear todas estas cosas, a lo mejor hay un profesor que lo está haciendo muy bien y nosotros no lo sabemos que lo está haciendo bien. Y él puede ser un modelo referente para los otros. Y yo creo que ese salto debemos darlo. Debemos buscar qué estamos haciendo a lo interno, qué se está haciendo y cómo se está haciendo, e ir identificando esos modelos de referencia. Muchas gracias. Interesante, el profesor Moisés. Nosotros hemos asumido el enfoque por competencias. Llevamos ya más de 2 años. Entonces yo creo que debemos ya irnos abocando a una evaluación y también a un compartir, como dice el profesor Moisés, las experiencias que estamos viviendo desde el enfoque. Muy bien. Siguen los turnos abiertos para las opiniones o sus experiencias que hemos ido construyendo en todos estos tiempos que estamos trabajando con las competencias. Muy bienvenida al señor director del Bachillerato Técnico, Pedro Hernández, que se integra con nosotros. Realmente, en mi experiencia, desde que iniciamos acá el ensayo de la formación por competencia, creo que en el caso particular de la... el micrófono. Cerra el micrófono. En el caso particular de la asignatura que nosotros impartimos, en este caso me estoy refiriendo a Josefa, Harlington y yo, que es la historia, el hecho de que es una asignatura que no tiene una continuidad, como es el caso de muchas de las asignaturas que se imparten ya propia de la carrera, que hay una sucesión de sesiones donde el estudiante va aumentando el nivel cada vez más de complejidad en la asignatura. Entonces es más fácil poder medir logros en ese caso y ver el progreso de los estudiantes, sobre todo cuando van a un taller o un laboratorio. Pero en la enseñanza de las ciencias sociales, llámese historia o sociología, para uno poder
percibir el logro de los estudiantes que vienen con un nivel muy deficiente bueno, no solo en esa área, sabemos cómo vienen ellos, pero es al principio que nosotros los recibimos en esta asignatura. Entonces, las competencias que ellos han de desarrollar son competencias ciudadanas que deben demostrarse, obviamente, en un comportamiento, una actitud, en una postura hacia la vida, hacia su vida, hacia los demás. Entonces, realmente poder ver, poder percibir, poder percatarse de hasta dónde ellos pueden lograr o han logrado desarrollar esa competencia resulta un poco difícil. Hemos implementado, obviamente, diferentes estrategias que se han desarrollado a partir de la puesta en práctica de ese enfoque, como son la rúbrica, que no la usábamos antes, para trabajar de manera muy particular algunas competencias actitudinales, cognitivas, donde previamente a ellos se le ponen conocimientos realmente qué van a hacer, cómo se le van a evaluar, si es una exposición, qué se le va a evaluar de la exposición, la calidad de la adición, la forma en que presenten las informaciones, sea en vivo, presencial, o sea, oral, más bien me refiero, o sea, a través de diapositivas, cómo las construyen, realmente todo ese tipo de cosas. Y en ese sentido, bueno, pues obviamente que hay algunos logros, porque ellos hacen un mayor esfuerzo para dar la mejor presentación, como vemos en alguna asignatura de la que da Freddy por ahí, o en español, que tienen que presentar como un discurso. Obviamente esos muchachos ese día se visten bien, con corbata y todo, se ponen su mejor vestido y tratan de darlo todo. Y eso obviamente que le va a dejar una experiencia, pero no es mucho más de ahí. O sea, no es lo que uno quisiera realmente, porque se descontinúa muy rápido. No tenemos, si fuera la carrera de pedagogía, un ejemplo acá, donde se van a continuar en esos aprendizajes, subiendo de nivel, entonces fuera más cómodo para nosotros, y ya al final sabrá Dios la forma de evaluación, ni siquiera tuviese que ser un examen, que es lo que estamos acostumbrados, un examen escrito, independientemente de que hemos mejorado o hemos cambiado mucho ya la estructura de esa evaluación. De manera particular, yo estoy bien convencido de que no depende, siempre lo he estado, pero ahora más que nunca, de que no depende de que un estudiante sea capaz de llenar un examen que tenga 30, 40 preguntas ahí de selección múltiple o de lo que sea, sino depende de todo lo que ha hecho en todo un proceso realmente, que es lo que más importa, su capacidad de razonamiento, hasta dónde realmente demuestra tener el conocimiento de causa, de cosas que son propios de su naturaleza educativa, o sea, de su nivel, del nivel en que está en este caso, que ya es un bachiller, que se aventura a una carrera universitaria y está construyendo una formación ciudadana que debe corresponderse con las exigencias que tiene una sociedad sobre él. Entonces, más o menos eso, no sé, he hablado mucho y he dicho poco, pero espero haberme dado a entender más o menos. Sí, muy claro, maestro Galán, su aporte. El ingeniero Carlos Pereira, le damos la palabra. Creo que con eso que dice Galán en las ciencias sociales, el problema tiene que ver con un concepto que hay de que las competencias sean objetivas, y a veces, por ejemplo, en ciencias sociales hay, vamos a decir, competencias que se redactan con acciones un poco, como dice Galán, inalcanzables, difíciles de evaluar en el corto plazo. Por ejemplo, si decimos bueno, esto no es una competencia, pero si decimos que alguien sea bueno, eso es difícil evaluar. Pues entonces lo que hay que ver, qué es lo que se puede hacer realmente, y se puede medir, se puede evaluar
en esas asignaturas, porque transferirlo, compartirle documentación sin que sepamos qué logró el estudiante con eso, es un tema. Es decir, es importante entonces pensar en competencias que sean evaluables, que se puedan ver a través de estrategias como son participación comunitaria, discursos, exposiciones, identificación, reflexiones, identificación de problemas, análisis de texto complejo, situaciones complejas que el estudiante pueda obtener o distinguir, situaciones, no sé, comunitarias, éticas, pero que podamos medir, porque realmente es complejo, pero si no lo podemos medir, si no podemos establecer quién alcanzó ciertos resultados en esa asignatura, entonces sería algo como desalineado con el enfoque. Que nos compartiera sus experiencias, que yo sé que son muchas. Bueno, desde el punto de vista de la enfoque por experiencia de competencia. nosotros con las matemáticas y la física y la estadística, se nos ha hecho difícil, pero hemos hecho el esfuerzo. Desde el punto de vista desde el enfoque de competencia, lo que hemos tratado de hacer básicamente en lo que tiene que ver con el enfoque de los conocimientos es si, por ejemplo, yo voy a tratar un profesor de matemáticas me va a hablar sobre un sistema de ecuaciones, tratar de que ese sistema de ecuaciones presente una problemática soluble que se pueda presentar en la institución donde el futuro egresado va a trabajar. Ustedes ahorita hablaban de, por ejemplo, cuando alguien tiene que medir, entonces tiene que tener una competencia. Entonces, desde el punto de vista de la física, por ejemplo, tratamos de que la simulación lo lleve a tener algo muy parecido a lo que él va a hacer en la empresa. Obviamente nuestra mayor dificultad es el proceso de la evaluación, puesto que con la cantidad de estudiantes que tenemos, la mayoría de nuestras sesiones tiene 30 o más estudiantes. Entonces ahí se hace un poco difícil tú darle seguimiento así particular para ver no solo la competencia cognitiva, sino esa extrapolación al ámbito del quehacer en lo que tiene que ver con su carrera. También tenemos la dificultad de que una gran parte de nuestros estudiantes trabajan. Entonces, cuando el estudiante trabaja, dedica poco tiempo a la construcción de su conocimiento. Entonces, ahí hay un pequeño choque entre lo que nos proponemos originalmente, que es que el estudiante sea el constructor del conocimiento, y lo que en la práctica podemos hacer. De todas maneras, hacemos un esfuerzo. Estoy contento con algo que decía Moisés. Tenemos que trabajar más en el trabajo colaborativo, ya sea por área, porque de esta manera es como vamos a ir, digamos, dando los frutos necesarios que plantea la educación de competencia. Muy interesante. Sin embargo, yo quisiera como
decir algo con relación a que el estudiante trabaja. Sin embargo, en la empresa es lo que está es aplicando competencias. Entonces, ¿cómo es posible que en la empresa, cuando fue entrevistado, que ellos evaluaron sus competencias y ya él comienza a ponerla en ejecución esas competencias en las clases, entonces no pueda, como que veo ahí una incongruencia, ¿no? Sin embargo, hay que mantener siempre presente el enfoque en todas las asignaturas, y bueno, también tener pendiente los dominios del aprendizaje y la taxonomía de Bloom, que la conocemos mucho cuando se está trabajando con el enfoque por competencias. Por eso sería bueno que este tipo de diálogo continúe para ver hasta dónde hemos avanzado desde el enfoque por competencias, o si tenemos todavía el conductismo, ¿no? Y la educación por objetivo. Bueno, seguir esta reflexión. Bueno, ¿alguien más? Cedo la palabra. ¿Quién nos comenta algo? Marta de León, de este lado. Marta de León, qué bueno, profesora Marta. Para mí el enfoque por competencias es muy importante porque prepara al estudiante en el campo laboral, en el campo profesional. También lo prepara en la ética profesional. Creo que eso es muy importante porque hay muchos profesionales que tienen muchos conocimientos en la labor profesional, pero a veces le falta ética. También en el enfoque por competencia prepara al estudiante en lo que son las actitudes y en los valores. Eso es muy importante, los valores. Eso es parte de lo que debe tener cada persona en la forma de actuar, porque a veces por la falta de valores pierden algunas oportunidades. También en mi asignatura a mí me gusta resaltar con relación al enfoque a cómo el estudiante debe aprender a redactar sin faltas ortográficas. Yo les digo a mis estudiantes que cuando ellos sean gerentes de empresa o sean los propietarios de esas empresas, ellos deben aprender a redactar informes que no sean perfectos, porque nadie es perfecto, solo Dios, pero redactar un informe que la persona que lo lea lo entienda bien, informes claros, precisos, y eso lo motiva a ellos, porque todo el mundo quiere crecer en grande y ser dueños o gerentes de una empresa. También cuando yo voy a comenzar mi clase, en el inicio de mi clase siempre me gusta analizar una frase y siempre trato de buscar una frase que los motive a ellos en las cosas que ellos están estudiando, en las carreras que están emprendiendo en sus inicios. También hay muchos que trabajan y yo lo motivo en cuanto a eso porque a veces el trabajo le impide hacer algunas actividades, pero hay que motivarlos porque eso es parte del día a día y muchas veces ellos están en necesidad y debemos ayudarlos y motivarlos para que ellos se sientan siempre útiles en el quehacer de la educación y del aprendizaje. Muchas gracias. Muy bien, maestra Marta de León. Vamos a Danesa Amador. Damos la palabra, levantado la mano.
dándole continuidad a la expresión de nuestra compañera Marta de León, yo creo que una de las áreas donde verdaderamente se ha aprovechado este enfoque es en el área de lengua española, claro, porque a través de la misma el estudiante puede desarrollar algunas capacidades y habilidades, no solo para la redacción, sino también para desempeñarse eficazmente en el medio que les rodea. Y si una persona ha desarrollado tales habilidades en una institución, en alguna empresa, es porque tiene esas competencias, es porque ha adquirido algunas competencias importantes para poder desarrollarse en ese medio. Entonces, el enfoque por competencia es una realidad. Ha permitido que el estudiante sea autónomo, que pueda desarrollarse eficazmente en el área en cuestión. O sea que es un enfoque que verdaderamente nosotros como docentes le hemos sacado provecho y debemos seguir sacando provecho al mismo. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Muy buena participación, maestra Adanesa Amador. Bueno, vamos a, si no hay más participación, vamos a evaluar un poco el diálogo reflexivo. A ver si continuamos con estos diálogos entre nosotros, compartiendo las experiencias, cómo andamos, cuáles dificultades hemos tenido, desde el enfoque. Entonces, me gustaría ya ceder la palabra para que evaluemos e ir ya despidiendo el diálogo. No sé si la maestra Mabel Indira Méndez, que está por ahí, tiene alguna opinión sobre el diálogo. Bien, saludos a todos. Vamos a ver. Aquí estoy. Bien, lo he estado escuchando, ya que tienen mucha más experiencia que yo, y he estado, ¿verdad?, tomando y anotando, ¿verdad?, para poner en práctica. Pero en cuanto hablaré sobre básicamente mi experiencia, en realidad ha sido bien, he estado trabajando, como dice Galán, con las rúbricas. Eso ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque te ayuda a tu poder identificar cuáles son las competencias que vas a trabajar y cómo ellos andan en base a ellas. Eso en esa parte me ha ayudado mucho. Y también siempre vivo aconsejándolo, como decía la maestra Marta, siempre vivo aconsejándolo y diciéndole, ¿verdad?, que aún ellos estén laborando, deben de tomar cierto tiempo a las tareas, a las clases, porque muchas veces esta parte como que ellos no la toman tan en cuenta. Bien, la minimizan un poco, entonces dedican mucho más tiempo al trabajo que a los estudios. Y eso me pasa más con estudiantes ya de asignatura más avanzada que las iniciales. Que los estudiantes como que ahí he visto mucho auge o mucha inclinación en la parte del trabajo, pero en las tareas, en las asignaciones, en la participación en el aula, ahí lo he visto un poquito rezagados en esa parte, y siempre uno trata de motivarlos, porque al final, ¿verdad?, uno tiene que ayudarlos a que ellos puedan ir cumpliendo con los objetivos que hay de la asignatura. Eso en cuanto a mi experiencia a nivel general, ¿verdad? Siempre uno tiene que estar dándole nuevos conocimientos, como estaban hablando anteriormente, buscando nuevas estrategias de cómo dar la clase para que ellos puedan asimilarla, porque muchas veces
no nos podemos limitar, ¿verdad?, a los medios tradicionales que usaban antes, sino que buscar formas que los motiven y que lo mantengan a ellos ahí, no solamente que estén ahí conectados, sino que también estén en cuerpo y en mente. Entonces, esas son diferentes estrategias. La participación, o sea, asignarles películas, videos, que ellos puedan analizarlos y que con ellos puedan hacer reflexiones y poder expresarlas. Eso me ha ayudado mucho en las asignaturas de inicio del primer nivel o del primer cuatrimestre, algo así. Eso me ha ayudado muchísimo porque los motiva y se mantienen con esa, bueno, ahí también yo evalúo lo que es el análisis que hacen de esos videos y así yo puedo ver cómo anda su razonamiento, ¿verdad? Y cómo ellos pueden desenvolverse ante cualquier análisis que le corresponda realizar. Entonces, básicamente es eso, uno va aprendiendo sobre la marcha y va también ayudándolos a ellos, buscando nuevas estrategias, como había dicho, para ir reforzando cada día más las asignaturas y también preguntarle. Muchas veces yo le pregunto a los alumnos, díganme, ¿qué está pasando? ¿En qué ustedes entienden que hay que ir mejorando? ¿Cuáles son las cosas que ustedes entienden que se pudiera, ¿verdad?, cambiar? Entonces, eso ayuda mucho porque no necesariamente lo que ellos digan uno va a hacer, pero uno evalúa lo que ellos dicen. Y si va de acuerdo, si se entiende que sí agrega valor, que tiene peso, entonces uno puede hacer el ajuste en las asignaturas para poder irla mejorando cada día más, porque esto es una mejora continua, esto no cesa, sino que siempre hay que estar evaluándose como docente, permitiendo que el estudiante evalúe para uno saber dónde están esas oportunidades de mejora y poder hacer esos ajustes y arreglos a la misma asignatura y como docente también. Entonces, básicamente eso de mi parte. Muy bien, Mabel, gracias por tu aporte. Estamos en el momento ya de la evaluación. Pasamos al profesor Moisés Ramírez para que nos evalúe. Sí. Bien, no sé si Carlos, para ya terminar, y Alfonso ya dan sus palabras finales, en este caso Carlos. Entonces, vamos a sacarlo ya para... Bien, para concluyendo, igual como planteaba Moisés, creo muy importante crear esos grupos de diálogo, de intercambio entre los docentes, grupos pequeños, a veces entre los docentes que dan una asignatura, ir creando eso porque en la medida que se va dialogando sobre este y otros temas que son neurálgicos a nuestro desempeño, vamos obteniendo de los demás respuestas a dudas que tenemos y compartiendo cosas que hacemos, y así se va logrando alcanzar una práctica que en el pasado se hacía con los matemáticos que se reunían en temas muy específicos de su área, y creo que debe mantenerse y extenderse a otras áreas, y esa es la idea que pretendemos, de que en el enfoque por competencia vayamos capacitándonos y formándonos y trabajando en células que puedan servir de multiplicadores. Así que gracias, y vamos a seguir en esta dinámica para poder ir avanzando en este camino que tenemos que recorrer entre todos. Muy bien, pues muchas gracias a todos y todas por hacer una parada en su agenda y participar del diálogo. Así que agradecido de todos y de todas.
Gracias al ingeniero Alifonso, también nos aportó desde sus experiencias que está viviendo desde el enfoque por competencia. Bien, hasta la próxima, si Dios y la Virgen de Altagracia nos lo permiten. Gracias a todos por la sintonía con Magis en el aula. Es nuestra misión educar con cada contenido que transmitimos a través de esta emisora. Agradecemos a cada persona que colabora para hacer posible este espacio. Y a ustedes, gracias por sintonizarnos siempre. Que pasen un feliz resto del día.